Animales extintos en México. Categorías de riesgo en México. En México se utilizan 4 categorías para las especies que se encuentran en riesgo según la norma oficial mexicana NOM-059. En primer lugar tenemos las especies probablemente extintas en su medio ambiente. En segundo lugar tenemos las especies en peligro de extinción. En tercer lugar tenemos las especies amenazadas. En cuarto, las sujetas a protección ambiental. Probablemente extinta en su medio ambiente. Se define aquella especie nativa en México cuyos ejemplares en vida libre dentro del territorio nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo comprueban, y de lo cual se conoce la existencia de ejemplares vivos en confinamiento o fuera del territorio mexicano. México encabeza la lista de países con mayor zonas donde habitan especies en peligro de extinción. Asimismo, es el cuarto o quinto país más rico en especies, con mayor número de ecosistemas y con una gran diversidad genética, que lo colocan como uno de los principales centros de domesticación de plantas cultivadas. La norma oficial mexicana 059 incluye un total de 2.584 especies que se ubican en alguna categoría de riesgo. Asimismo, en la lista se menciona que existen 41 especies de animales y plantas que se han extinguido en el territorio nacional. Número 10. Conurbis carolinensis. Esta pequeña ave se distribuía desde lo que era el sur de Estados Unidos hasta el norte de México, especialmente el estado de Tamaulipas. Dentro de las principales razones de su extinción se menciona la cacería, el tráfico y la destrucción de su hábitat. Actualmente solamente quedan algunos pocos organismos disecados y es todo lo que sabemos acerca de esta pequeña ave. Es una lástima. Número 9. Campepilus imperialis. Este carpintero era considerado el carpintero más grande que se podía encontrar en Norteamérica. Habitaba en lo que era la Sierra Madre Occidental, desde los estados de Sonora y Chihuahua hasta Michoacán. En Durango, en el Museo del Aguacate, se encuentra una pareja disecada. Si alguien quiere llegar a conocerlas, cómo era este tipo de aves, aquí hay un par de ejemplares. Las principales razones de la desaparición de esta ave fue la destrucción de su hábitat y la cacería. Aquí cabe mencionar que aves muy grandes se requieren árboles muy grandes para poder anidar. Entonces lo que sucedió en este caso en específico fue que la explotación maderera selecciona primero los árboles más viejos, los más grandes. Y de ahí entonces estas aves se quedaron sin un lugar donde anidar, por lo tanto fueron más susceptibles a sus depredadores, a la cacería y finalmente se extinguieron. Número 8. Cara lutosa. Esta era una ave rapaz que habitaba solamente en la isla Guadalupe. Esta isla se encuentra en el Océano Pacífico enfrente de la península de Baja California. Esta ave era endémica, esto quiere decir que solamente se encontraba en esa isla. Aquí hay que mencionar que los animales que son endémicos son más susceptibles a la extinción, debido a que solamente se encuentran en un lugar y que si se destruye su hábitat no tienen otro lugar a donde desplazarse. La razón por la cual se extinguió esta ave tristemente fue por la introducción de especies exóticas en la isla, principalmente debido a la presencia de gatos y ratas. En general las ratas lo que hacen es atacar a lo que son las crías, y los gatos igualmente atacan a los polluelos e incluso atacan a las aves adultas. De ahí entonces se empezó a atacar lo que era el ciclo reproductivo de esta ave y se extinguieron. Aparte de mencionar la debilidad de las especies endémicas, debemos de mencionar el efecto de los gatos. Realmente los gatos son unos animales muy dañinos, contrariamente a lo que se pueda creer de que son muy tiernos, muy simpáticos. Para la vida salvaje, los gatos son uno de los animales más peligrosos, debido a que ellos consideran sus instintos asesinos, tienen que sobrevivir y empiezan a atacar diferentes tipos de animales. A un gato no le importa si una lagartija, una pequeña ave o lo que sea está en peligro de extinción. Él simplemente quiere comer y va a eliminar a una especie que
se va a extinguir. En este caso, el cara lutuosa. Número 7. Quiscalus palustros. Esta ave, también conocida como zanate o quistal del río Lerma, era una especie endémica que solamente vivía en el caudal del río Lerma. Era una ave semiacuática. Este es un ejemplo muy claro de cómo los mexicanos realmente odiamos a nuestros ríos. Y lo digo de esta manera porque no existe otra forma de describir lo que les hacemos. En los ríos en México, en lo general, no hay ningún estado que se salve. Los desecamos para extraer su agua. Si tienen la mala suerte de pasar por una ciudad, los terminamos usando como desagües y los llenamos de basura. Al final de cuentas, si uno ve un río que pasa por alguna ciudad, verá que es de aguas negras y están hasta el tope de puro jabón. El caso del río Lerma, si uno ve fotos de ese pobre río, es un río literalmente de jabón, es algo asqueroso. De ahí entonces la contaminación de este río hizo que se extinguiera esta pequeña ave. De la poca información que tenemos, que era una ave relativamente pequeña, unos 35 centímetros, algunas tenían el plumaje negro iridiscente, las hembras eran de color un poco café y tenían un pico relativamente pequeño proporcional a lo que era su cuerpo. De ahí entonces es todo lo que tenemos. Y un recordatorio de que debemos de cuidar a nuestros ríos. Número 6. Neomonachus tropicalis. También conocida como la foca monje del Caribe o foca fraile caribeña. Esta es una especie extinta de pinípedo de la familia de los fósidos, es decir, es una foca, y se encontraba en lo que era el mar del Caribe. Probablemente se extinguió a lo que era a principios del siglo XX. Esta era la única foca que pertenecía a aguas tropicales y posiblemente el único pinípedo del mar del Caribe. Habitaba en lo que era Florida, Puerto Rico, Sudamérica, especialmente en Colombia, Venezuela, las Antillas, Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana, obviamente México y toda la costa de Centroamérica. En los últimos años se han reportado ciertos avistamientos y dicen, no, pues todavía no se extingue, todavía quedan algunos organismos. Sin embargo, algunos estudios realizados han fallado en encontrarla. Por lo tanto, en el 2008 fue declarada extinta, o está en otras categorías como posiblemente extinta. Sin embargo, bueno, hay que mencionar que para declarar una población extinta en su ambiente natural es que ya no tengamos una población, que no tengamos organismos en el ambiente. Aquí tendríamos el ejemplo del monstruo del lago Ness. Vamos, si no hay suficientes organismos para mantener una población y solamente queda uno o dos, realmente estás extinto. En el caso del lago Ness, el monstruo, si realmente existiera una población, tendríamos que encontrar ese organismo por fuerza. Lo mismo sucedería con la foca monje. Si realmente existiera una población que dan algunos organismos de esta especie, deberíamos de observarlo. Sin embargo, como no se ha dado este caso, lo más probable es que ya esté extinta. Las primeras descripciones de esta foca las dio Cristóbal Colón en su viaje. Él menciona que existía este tipo de foca, la describió y reportó lo que era el interés económico de esta especie. Él la describió de esta manera, dice: durante mi segundo viaje a la isla de Santo Domingo descubrí un maravilloso tipo de foca. Tiene 4 umbres, son medianas, tímidas y parecen tener buena piel, que servirá para hacer abrigos. Además, esta isla está llena de encantos. Lamentablemente, esto le sirvió para darle en la madre a la foca. Debido a que esta foca llegó a ser cazada por lo que era su piel, su grasa y también como alimento. Final de cuentas, allá hasta principios del siglo XX se le cazó a tal grado que dejó de existir. Más aún, más tarde, por alguna extraña razón se empezó a creer que esta foca reducía lo que eran los bancos de peces. Y de ahí se empezó a organizar lo que era una campaña semi-organizada para exterminarla. Algo así como lo que sucedió con el lobo mexicano. En este caso, hay
una comprensión errónea, debido a que los depredadores, contrario a lo que se pudiera creer, estimulan a que se siga manteniendo una población y además ayudan a que se controlen los niveles poblacionales. En este caso, al eliminar el depredador tope, en este caso un tipo de foca, probablemente se dio un fenómeno de sobreproducción de algunos peces, los cuales a final de cuentas consumen todos sus recursos alimenticios y finalmente decae nuevamente la población de una pesquería, en este caso de los peces, que es lo que más probablemente haya terminado con esta foca. De ahí entonces debemos aprender un poco de ecología y comprender que no simplemente es eliminar a todos los animales porque sí, tiene una repercusión en el ambiente y a final de cuentas tiene una repercusión en otras poblaciones. Número 5. Aquí, tenemos otro ejemplo de cómo los mexicanos realmente odiamos a nuestros ríos porque no existe otra forma de describir lo que les hacemos. Tenemos a este pequeño pez, Nutriopis ameca, o el charal de Ameca. Este era un pez que pertenecía a la familia Cyprinidae y existía en lo que era el río Ameca en Jalisco. Este río fue drenado para actividades, tanto agropecuarias, de ciudad, etcétera, etcétera, y ya no existe más. Como se secó el río, esta especie ya no tuvo otro hábitat y se extinguió. Combinaba también, además de que era una especie endémica, este pez solamente existía en determinadas partes del río. De ahí entonces, cuando desapareció el río, el pobre pez no tuvo otra elección que extinguirse. De este ejemplo, el problema es que ya tenemos varios. O sea, en México tenemos la mala costumbre de utilizar los ríos, si no es para desecarlos, para utilizarlos para actividades ganaderas. Cuando pasan por ciudades se utilizan como drenaje, es la realidad. Tenemos el ejemplo del río Lerma. En Durango, por ejemplo, tenemos el ejemplo del río Tunal. Muchos de los ríos en México tenemos el inconveniente de que son ríos intermitentes, salvo algunos en el sur que realmente en todo el año llevan caudal. La mayoría de los ríos en México, en algunos casos, son intermitentes. De ahí entonces, de como solamente se ve el vado, se ve seco, nuestras autoridades, muchos gobiernos consideran que, vamos a ponerle cemento nada más, vamos a hacer un canal y después los cubren y hacen una calle, que fue lo que pasó con el río Tunal. De ahí entonces los utilizan después como vertederos y así es como termina un río, realmente. Es cierto que son ríos intermitentes, pero realmente es importante conservarlos. Número 4. Peromyscus pembertoni. Esta era una especie de roedor que vivía en la isla de San Pedro Nolasco. La última vez que se le vio fue en diciembre de 1931. En esa ocasión se pudieron colectar 12 organismos y fueron preservados para su estudio. En la isla de Pedro Nolasco solo existían dos especies de mamíferos, dos roedores pequeños, P. pembertoni y otro que se llamaba P. boili. Pero se cree que en el caso de P. pembertoni esta especie de roedor se extinguió debido a la introducción de especies exóticas. En este caso sería ratas comunes, rata negra y lo que serían los gatos. Siempre, desde la antigüedad ha sido muy común que en los barcos viajen lo que son ratas. Y en algunos casos, para tratar de controlar ese tipo de ratas, se introducen lo que son gatos. O sea, los marineros por lo general viajan con gatos, ratas y en algunos casos llevan cabras. El caso de las cabras lo llevan para tener una fuente de carne fresca. El problema se da cuando cuando los marineros llegan a una isla y desembarcan. No solamente desembarca lo que es el marinero, sino que también desembarcan lo que son las ratas, seguidas por los gatos, y en su dado caso también liberan lo que son cabras u ovejas. Estas especies introducidas a estos ambientes causan mucho daño a las especies nativas, las van desplazando y en algunos casos más críticos las van depredando, como sería el caso de los gatos. Los gatos son muy, ¿cómo les diré? Contrario a lo que se pueda creer de que son animales muy tiernos y todo lo que tú quieras, realmente son animales muy dañinos para lo que es la fauna silvestre.
En especial, los gatos depredan mucho lo que son aves, atacan a las aves, los polluelos, atacan huevos, lagartijas, también se las comen, roedores pequeños, diezman poblaciones enteras, y hay que tener cuidado con este tipo de especies introducidas. Otro caso muy triste fue, no es en México, fue en las Galápagos, el caso de una especie de tortuga gigante, una tortuga terrestre. En este caso se extinguió una especie que solamente vivía en una isla, y esto fue debido a que los colonizadores europeos en un inicio empezaron a llevar lo que eran cabras. Las cabras empezaron a comerse toda la vegetación de la cual se alimentaba originalmente la tortuga. La tortuga, como no tenía más alimento, tuvo que empezar a desplazarse más y más y más, y a final de cuentas no pudieron competir con las cabras, y esa especie de tortuga que solamente existía en una parte del mundo se extinguió. Cabras donde quiera hay, pero esa tortuga fue una pérdida muy grande para la humanidad. En este caso sucede lo mismo. Podemos considerar que es un roedor muy pequeño, pero debemos de pensar que es un roedor que solamente existe en una parte del mundo y que tiene una historia evolutiva de millones y millones y millones de años. Número 3. Ursus arctus. Increíblemente, antes en México existían osos grizzly. De hecho, esta especie originalmente se distribuía desde lo que era el Canadá, Estados Unidos y un poco del sur de México. Sin embargo, gracias a que se le fue cazando continuamente durante mucho tiempo, se extinguió. Se cree que el último oso mexicano que existía en libertad se murió en 1964, o sea que ya tenemos bastante tiempo de que existían osos grizzlies. El oso grizzly mexicano sería algo así como una subespecie del oso grizzly que existe en Norteamérica. Según los registros es relativamente un poquito más pequeño. Sin embargo, pertenecía a la especie, o sería una subespecie. La descripción del oso pardo mexicano o el oso grizzly mexicano nos indicaba que era un oso que tenía un pelaje de color marrón cobrizo o color plata. Era bastante grande, podía llegar a medir hasta 1,83 centímetros y su peso rondaba entre los 318 kilogramos. Tenía una camada de 1 a 3 cachorros cada 3 años y su dieta consistía principalmente en plantas, frutas e insectos, aunque ocasionalmente se alimentaba de otros pequeños mamíferos y de carroña. De ahí entonces que también se le empezó a cazar. Este ejemplo de animal extinto fue directamente por la acción del hombre. Se le empezó a cazar directamente por lo que era la piel. No sé si el oso se pueda comer, probablemente sí, pero no creo que sea muy sabroso. Y la siguiente parte es porque ocasionalmente atacaba lo que era el ganado. De ahí recordemos que hace mucho tiempo aquí en México se tenía la brillante idea de empezar a cazar a todos los depredadores. Lo que pasó con el lobo mexicano también le pasó al oso grizzly. Y de ahí pues que se llevó a la extinción de este animal en México. Igual pasó con el lobo mexicano. En estos casos, todavía existen poblaciones de estos organismos en otras partes del mundo. Cuando un animal tiene una gran distribución, como es el caso del lobo mexicano o el oso grizzly, se le puede encontrar en diferentes partes del mundo, por ejemplo en Norteamérica o en Canadá. De ahí entonces que, por ejemplo, en el caso del lobo mexicano se esté tratando de reintroducir esta especie, trayendo lobos de lo que sería Norteamérica. Esto esperemos que ojalá algún día se organice un programa y se realice lo mismo con el oso grizzly y con los diferentes tipos de osos que también existían en México. Aquí solamente quedaría mencionar si uno se dedica a la ganadería o lo que sea, por favor no hay que matar a estos animales. Lo mismo sucede con el jaguar, también se le caza simplemente porque hay gente que dice no, pues que se está comiendo mis chivas. Pues sí, pero pues tu chiva es una chiva, o sea, hay un montón, o sea, no importa. O sea, los jaguares, los lobos, los osos, diferentes tipos de depredadores, los pumas, de esos realmente hay muy pocos. Y si tú tienes, esto simplemente hay que informarlo.
Si tú tienes la seguridad de que un animal de estos está consumiendo tu ganado, puedes ir a Semarnat a reportarlo, y en teoría ellos te deberían de pagar por los animales que han sido consumidos por el depredador. Existe el caso de un granjero en Chiapas que logró capturar lo que era un jaguar. El señor se quejaba mucho de que alguien se estaba comiendo sus chivas, y él simplemente dijo, bueno, voy a capturarlo. Capturó el jaguar. ¿Cómo? Con un lazo. Un señor pobrecito lo capturó. Él quería matarlo, pero al final de cuentas le dio cosa. Entonces lo conservó y le empezó a dar de comer. Lo mantuvo ahí y al final de cuentas fue y lo reportó a la Semarnat. Los de Semarnat vinieron, vieron que tenía un jaguar. Dijeron, bueno, ¿qué haces con este animal? No, pues que está comiendo mis chivas, y pues no lo quería matar. Y pues ya lo rescataron y al final de cuentas le pagaron sus chivas. O sea, al final de cuentas en este caso la cosa terminó bien. Para el caso de nuestro triste oso grizzly, no terminó bien, se extinguió por ahí de los años 60 y pues no existe más. Se encontraba en lo que era la Sierra Madre Occidental, posiblemente en Chihuahua, posiblemente en Sonora y lo que sería Durango. Prefería lo que eran las zonas pastizales, las zonas montañosas y las que se encontraban con pinos. Número 2. El bisonte americano, Bison, también conocido como búfalo, es un mamífero artiodáctilo de la familia de los bóvidos. Poblaba lo que eran las planicies del norte de México, Estados Unidos y Canadá. Existía en grandes manadas, abarcando desde el lago del Esclavo hasta México. También se le conoce como búfalo y también recibe el nombre de bisonte. Se extinguió por la caza. Se puede comer este animal, su piel también es muy apreciada, se pueden crear abrigos. Y bueno, la historia de este animal es que una vez que llegaron los ingleses a la costa de nuestro continente, ellos empezaron a cazar muchos de estos animales. Se tiene el registro de que ya para principios del siglo XIX ya solamente quedaban 750 ejemplares. Esto solamente en Estados Unidos. Lo cual llevó a que los mismos estadounidenses empezaran a desarrollar programas para proteger este animal, porque ya quedaban muy pocos. De ahí entonces, para en 1800, casi 1900, 1890, 1900, el zoológico de Bronx en Estados Unidos empezó a conservar una de las manadas sobrevivientes. Cerca de lo que era el parque de Yellowstone. De ahí empezaban a reproducir muchos estos animales y hasta restablecer lo que era la población, la cual actualmente estamos en el 2015, se considera que está en 350,000 animales en todo Estados Unidos. Sin embargo, esto es muy crítico porque tenemos un animal que originalmente se estimaba que su población rondaba entre 60 y 100 millones antes de que llegaran los europeos a América. Otro problema que tiene el bisonte es que al verse reducida su población a solamente 750 animales, en ecología se llama lo que es un cuello de botella. Podemos tener una población muy grande, después se da un proceso de extinción, se reduce la población a unos cuantos organismos, y el problema de un cuello de botella es que tenemos muy pocos organismos que pasan a la siguiente generación. En este caso solamente tenemos 750. Entonces, cuando se empiezan a reproducir entre ellos, tenemos el problema de que podemos llevar lo que son enfermedades genéticas, o que estos animales pueden ser muy susceptibles a cambios ambientales. Cuando tenemos enfermedades genéticas es que tenemos animales muy emparentados genéticamente, entonces tenemos ese riesgo. Y en el caso de los bisontes, actualmente, pese a que su número se ha aumentado, no se ha recuperado sus niveles iniciales, tienen el problema de que pasaron por un cuello de botella recientemente y que por lo tanto son muy susceptibles a lo que pudiera ser un cambio ambiental. Sin embargo, bueno, una de las cosas que tiene a su favor el bisonte es que tiene
es apreciado para consumo humano, y de ahí entonces actualmente hay ciertas iniciativas privadas que lo que hacen es crear bisontes para consumo humano. En México se extinguió más o menos a la misma época, poco antes de lo que sería lo del oso, la extinción del oso, y el detalle es que actualmente existen iniciativas para reintroducir el bisonte nuevamente en México. En el año 2009 el gobierno de Estados Unidos donó algunas crías y ejemplares al gobierno mexicano para reintroducir el bisonte a la vida salvaje. Más exactamente se donaron 23 bisontes, 20 hembras y 3 machos. Y actualmente se está tratando de reproducirlos entre ellos para reintroducirlos nuevamente a su ambiente natural. Estos bisontes se les puede encontrar en las reservas naturales de El Uno en Janos, en Chihuahua, y actualmente es la única reserva donde tenemos bisontes en México. La buena noticia es que de esa iniciativa actualmente ya se tienen 43 crías, más o menos. Y esperamos que se siga fomentando este proyecto para seguir aumentando el número de bisontes en México y realmente poderlos introducir a vida salvaje. Número 1. Ectopistes migratorius, también conocida como la palabra migratoria o la paloma de Carolina. Este es un ejemplo muy crítico de cómo se da la extinción debido al ser humano. En este caso tenemos el ave más abundante de Norteamérica, posiblemente el ave más abundante de todo el mundo, y que la extinguimos en solo un siglo, directamente por la acción humana. Esta ave se caracterizaba porque migraba en toda Norteamérica, migraciones de norte a sur, y tenía la peculiaridad de que eran tantos sus animales, tantos los individuos, que cuando viajaban se tenía el registro de que oscurecía en el sol. Así de abundante era este animal. Pasó de ser una de las aves más abundantes de Norteamérica a ser una ave extinta. Esto debido a que fue cazada de forma masiva, principalmente para aprovechar lo que era su grasa, sus plumas y su carne. Aquí se da un ejemplo muy horrible, porque estas aves principalmente eran cazadas para fabricar piensos. Alimento para animales domésticos. Y literalmente lo que se hizo, o lo que hicimos con esta ave, fue cazarla para dársela de comer a los puercos. Así de ese nivel. Y este es un ejemplo muy crítico de qué es lo que estamos haciendo con la naturaleza. Tomamos las cosas muy bonitas del mundo, cosas que son únicas, que son preciadas, las ponemos en un molino y hacemos alimento para puercos, para perros, para gatos, para vacas y finalmente para nosotros. Entonces, este es el ejemplo más crítico de qué es lo que estamos haciendo con la naturaleza. Su carne, era frecuentemente consumida por la gente más humilde, debido a que era la más barata que cualquier otro animal. Se mencionaba que en 1805 en Nueva York una paloma costaba solamente 2 centavos, y que una de las principales razones de su extinción fue la expansión del ferrocarril, ya que mientras los colonos europeos emigraban del este de Estados Unidos hacia lo que sería ahora California, empezaron a consumir mucho este animal de forma increíble, a tal punto que se la acabaron, literalmente se la acabaron. Otro problema por lo cual se extinguió esta ave era su tipo de reproducción. Solamente ponía un huevo y era una ave relativamente grande. El problema nuevamente con las aves relativamente grandes es que necesitan árboles relativamente grandes para poder anidar. Y el problema con ello es que los árboles relativamente grandes son los principales objetivos de las acciones madereras. Entonces, lo primero que se va
a talar cuando se va a hacer extracción de madera en un bosque son los árboles más grandes, los más viejos. De ahí entonces tumbaron esos árboles, se quedaron este tipo de palomas sin un lugar donde anidar, y a final de cuentas cuando migraban desde el norte al sur se las estaban cazando continuamente, hasta que final de cuentas ya no se puede sostener esta situación. O sea, te matan a ti, te matan a tus crías, te destruyen a tu ambiente, o sea, no se puede sobrevivir. De ahí entonces esta ave se extinguió. Actualmente quedan algunas aves disecadas repartidas en diferentes museos del mundo. Se considera que en 1885 se vieron los últimos individuos, y a partir de 1900 se considera que esta ave fue extinta. De ahí entonces que esta ave es nuestro primer lugar de animales extintos. También existía en México, principalmente en el norte de México, donde bueno, ya no alcanzaron a llegar debido a que se extinguieron, se acabaron en su viaje, y por esa razón pasa a ser el primer lugar de animales extintos en México, debido a que fue el animal más abundante de Norteamérica y ahora ya no existe. Si deseas ver más videos acerca del tema, busca dentro de las listas de reproducción del canal, y no olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos.